Bien, buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestras sesiones y el día de hoy vamos a hablar acerca de trombocitopenia y embarazo. Por favor, apagar sus micrófonos. Ok, comencemos. Algunos aspectos generales con respecto a la trombocitopenia en el embarazo. La evaluación y el tratamiento de la trombocitopenia durante el embarazo y el posparto pueden ser complejos porque existen obviamente una serie de factores que pueden ser el detonante o el desencadenante para que se den este tipo de trastornos, no todos ellos en el contexto patológico. Algunas relacionadas directamente con el embarazo y otras no, como les mencionaba. Para muchas de estas causas no existen pruebas diagnósticas de laboratorio, por lo que las opciones de manejo pueden tener grandes complicaciones tanto para la madre como para el feto. En ocasiones pueden requerir decisiones urgentes sobre el parto y existir preocupación sobre la trombocitopenia fetal. En esta diapositiva podemos apreciar cuáles son las diferentes formas o etiologías que pueden presentar o que pueden darnos un cuadro de una trombocitopenia. Tenemos la trombocitopenia inmune, tenemos la trombocitopenia inducida por fármacos, tenemos a la preeclampsia, síndrome de HELP, una púrpura trombocitopénica trombótica, una púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria y una microangiopatía trombótica mediada por complemento. Entonces, esto es importante seguir esta diapositiva, puesto que son todas las formas de trombocitopenia que ustedes pueden encontrar durante el embarazo. Con respecto a la definición de trombocitopenia, sabemos que se define como un recuento de plaquetas por debajo del rango normal, que es menos de 150.000 plaquetas. En la mayoría de los embarazos sin complicaciones, los recuentos de plaquetas permanecen dentro del rango normal, es decir, entre 150.000 a 400.000 plaquetas aproximadamente. Cuando yo tengo niveles de plaquetas por debajo de 150.000, ya hablo de una trombocitopenia. Si esto está entre 100 a 149.000, yo hablo de una trombocitopenia leve. Si está entre 50.000 a 100.000, hablo de moderada. Si está entre 20 y 30, hablo de entre 20 y 50, hablo de severa, y menos de 20.000 es muy severa. Esto es importante hacer esta distinción, puesto que en la trombocitopenia muy severa, es decir, aquellos valores por debajo de 20.000 plaquetas, existe la posibilidad de hemorragias espontáneas y sobre todo con menos de 10.000 hemorragias que pueden provocar sangrados de tipo fatal. Bien, en esta diapositiva quiero indicarles cómo es el comportamiento del contagio plaquetario en los diferentes trimestres del embarazo, durante el parto y posparto, y comparado con una mujer que no está embarazada. Miren, 273.000 plaquetas en promedio, ¿sí? Aquí tenemos en esta columna para embarazos simples y acá para embarazos dobles. En el primer trimestre, miren cómo se presentan estas plaquetas en comparación con una mujer no embarazada en el segundo trimestre, tercer trimestre, en el parto y en el posparto. Como ustedes pueden ver, en el posparto existe ya un incremento en los niveles plaquetarios, mientras que en el primer trimestre comienza un descenso, segundo aún más todavía, tercero aún más, y en el parto pues tenemos valores más bajos todavía en comparación con los trimestres anteriores,
Y en el posparto, ¿sí? Más o menos hasta las 7 semanas existe ya una recuperación en el contagio plaquetario. Obviamente cuando el embarazo es gemelar, es doble, estos valores caen aún más todavía en relación cuando el embarazo es simple. En un estudio realizado en un centro médico de la Universidad de Oklahoma, en la cual participaron 7.351 mujeres, donde se disponía de datos sobre el recuento de plaquetas. Los hallazgos fueron los siguientes. Uno, el recuento medio de las plaquetas en los embarazos únicos no complicados disminuyó progresivamente a lo largo del embarazo y aumentó después del parto, es lo que mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? Dos, los recuentos medios de plaquetas en embarazos gemelares no complicados fueron menores con un patrón similar, sin embargo hubo menos de 100 embarazos gemelares en este estudio. El recuento medio de plaquetas en el parto fue mayor en mujeres negras no hispanas que en mujeres blancas hispanas. Apagar por favor el micrófono. Bien, de igual manera, les decía, el recuento medio de plaquetas en el parto fue mayor en mujeres negras no hispanas que en mujeres blancas hispanas y no hispanas, y en mujeres más jóvenes que en mujeres mayores. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver el contagio plaquetario, no solamente con el trimestre del embarazo, sino también con la etnia de la paciente. En el momento del parto, la distribución de los recuentos de las plaquetas en los embarazos en mujeres con embarazos únicos sin complicaciones fue mayor a 150.000, aproximadamente el 90% de las mujeres, entre 125 y 149.000 el 6.4%, entre 100 a 124.000 2.7%, entre 80 a 99.000 0.6%, entre 60 y 79.000 0.1% y menos de 60.000 fue 0% en este estudio. Como ustedes pueden ver, realmente tener plaquetas en rangos de una trombocitopenia moderada o severa es bastante raro, y realmente cuando la trombocitopenia se encuentra en parámetros leves, pues debemos no necesariamente interpretar como que se trata de algo que puede amenazar la vida de la paciente, puesto que hay formas de trombocitopenia que son pues totalmente dentro del marco fisiológico. Las causas o de qué depende, como les decía, la trombocitopenia dependerá de la duración de la gestación, ¿sí? De la gravedad de la misma y del estadio clínico del paciente. En este estudio hay otro estudio en el cual, un estudio retrospectivo con 199 mujeres embarazadas con trombocitopenia, y se estableció las causas más frecuentes de esta trombocitopenia. En el 59% la trombocitopenia gestacional, que realmente es una trombocitopenia de características leves, que no amenaza con la vida de la paciente. Es la más frecuente, 59%. La preeclampsia con características graves, un síndrome de HELP, 22%, trombocitopenia inmune, 11%, y entre otras causas, otro tipo de trastornos como un síndrome antifosfolipídico, un CID, trombocitopenia dilucional, una neoplasia mieloproliferativa. Entonces, miren, insisto, la probabilidad o el porcentaje de que se presenten este tipo de patologías que realmente amenazan la vida de la paciente es bastante baja en relación con la trombocitopenia gestacional. Tomar en cuenta esta frecuencia en la que puede presentarse los diferentes trastornos plaquetarios en cuanto a trombocitopenia. Bien, vamos a cargar la siguiente ronda de diapositivas. Ya.
Bien, en esta diapositiva, bueno, eh, básicamente les entrego esta información para que la puedan leer con mayor detalle. Es una tabla bastante útil en cuanto a reconocer las diferentes formas de trombocitopenia, si la condición está asociada con el embarazo o si es una condición que está ajena o no relacionada con el embarazo. Y claro, algunos aspectos en cuanto a la clínica que deben ustedes tomar en cuenta para poder clasificar a mi paciente en cada uno de estos síndromes. Con respecto a la trombocitopenia gestacional, aquella que es más frecuente, hemos visto en estudios realizados que más del 50% de las trombocitopenias que se pueden presentar en el embarazo corresponden a esta forma de trombocitopenia, que es la trombocitopenia gestacional, también llamada trombocitopenia incidental del embarazo. Es una condición totalmente benigna y autolimitada que no requiere evaluación ni tratamientos adicionales. Puede ocurrir durante el primer trimestre, pero se vuelve más común a medida que avanza la gestación. Esto ya lo vimos. ¿Sí? En comparación con una mujer no embarazada, resulta que por cada trimestre del embarazo que se presenta, existe una disminución progresiva del nivel de plaquetas, e incluso en el parto bajan aún más todavía, y finalmente ya en el posparto, más o menos 6-7 semanas, nuevamente se empiezan a recuperar las plaquetas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta forma de trombocitopenia gestacional, totalmente, la más frecuente y totalmente benigna. En esta trombocitopenia gestacional se caracteriza principalmente por ser de tipo leve, como les decía, es decir, las plaquetas van a estar en rangos de entre 100.000 y 150.000, ¿sí? No por debajo de eso. Cuando ya tenemos recuentos plaquetarios más bajos de 100.000, entonces eso es una alarma, es un llamado de atención, en el cual nosotros ya debemos pensar en formas, digamos, más severas que pueden amenazar la vida de la paciente. Pero si el rango está entre 100.000 y 150.000, puede tratarse tranquilamente de una trombocitopenia gestacional. Aquí no hay sangrados o equimosis, no hay anomalías asociadas en el hemograma y no existe una trombocitopenia fetal o neonatal. La trombocitopenia gestacional se resuelve después del parto. Hay cierto porcentaje de mujeres en el cual el retorno a un recuento plaquetario normal requiere por lo general 6 semanas o incluso más. Estamos dando este tiempo de 6 a 7 semanas en el cual ya existe una recuperación, pero un porcentaje mínimo de mujeres puede demorarse un poco más. Un recuento normal de plaquetas antes del embarazo es útil, pero no siempre está disponible, obviamente para hacer la comparación respectiva. Un antecedente de trombocitopenia leve durante el embarazo previo confirma el diagnóstico de trombocitopenia gestacional, porque el riesgo de recurrencia es de 14 veces mayor en las mujeres que ya han tenido un evento anterior versus la que no han presentado. Miren, 14 veces más si ya se presentó en un embarazo anterior. Y esta no requiere tratamiento, no cambia la tensión prenatal normal y peor aún el manejo del parto. Con respecto a la trombocitopenia inmune, es decir, aquella en la cual participan causas de tipo inmunológico, autoinmune, existen autoanticuerpos que se dirigen en contra de las plaquetas y a través de ese mecanismo provocan una depleción de las mismas. Estos autoanticuerpos antiplaquetarios van a interferir con la producción de plaquetas y también la destrucción de las mismas, de las circulantes. Ocurren aproximadamente 1 a 3 de cada 10.000 embarazos. Solo un subconjunto de estos tiene un recuento de plaquetas menos de 50.000. ¿Sí? Es decir, miren, aquí ya tengo niveles de plaquetas que pueden estar entre 50.000 y 100.000. Es decir, ya con menos de 100.000 yo ya me alerto de que algo mucho con mayor implicación clínica va a pasar. La PTI puede ocurrir durante cualquier trimestre del embarazo o el diagnóstico puede ser reconocido antes del mismo incluso. La gravedad de la trombocitopenia es variable y puede cambiar durante el embarazo. El riesgo de sangrado es mayor con recuentos de plaquetas de menos de 20.000, como les decía,
aunque no hay un umbral de plaquetas establecido como fijo, por encima del cual no se presente un sangrado. Realmente con plaquetas de 50.000, de 60.000 pueden presentarse ya episodios hemorrágicos. Sin embargo, con menos de 20.000, como les decía, ya hay sangrados espontáneos. Quizás esa es la diferencia entre contagios plaquetarios más altos. Mientras que con 50.000 a 100.000 puede haber sangrados con traumatismos de tipo menor, ¿sí? Entre 50.000 a 30.000, entre 50.000 a 100.000 con traumatismos mayores, entre 20.000 a 50.000 con traumatismos ya un poco más severos, con menos de 20.000. Entonces tenemos ya la posibilidad eh, de hemorragias espontáneas, y con menos de 10.000 ya hemorragias que pueden amenazar la vida del paciente, y me refiero básicamente a una hemorragia, a un evento cerebrovascular hemorrágico. En un estudio en el cual se incluyó 119 embarazos, ¿sí? Y en el cual se hizo un seguimiento para 11 años, se vio pues que existía en un sangrado moderado en 21 pacientes, es decir, el 18% descrito como epistaxis o un sangrado a nivel de mucosas. El sangrado grave se presentó únicamente en 4 pacientes, definidos estos como hematuria o un sangrado de tipo gastrointestinal. Con respecto a la preeclampsia con características graves, ambos términos describen a una mujer embarazada que está gravemente enferma. Definitivamente sabemos que la preeclampsia y el HELP son estados del embarazo en el cual obviamente puede haber amenaza de la vida del paciente. Existe aquí, o pueden cursan con una trombocitopenia, y que requiere de inmediato detener obviamente o terminar con el parto. Existe una superposición sustancial entre estos síndromes, pero es posible tener HELP sin hipertensión, y también es posible tener preeclampsia con características graves sin todas las manifestaciones de HELP. Es decir, pueden haber variantes que pueden coexistir y que de una u otra forma hay que tener mucho cuidado porque nos pueden hacer confundir en la práctica. Definición de preeclampsia: es una complicación frecuente del embarazo que se presenta en aproximadamente 5% de las mujeres embarazadas. La preeclampsia se manifiesta por hipertensión y proteinuria, o hipertensión de inicio reciente y disfunción de órgano terminal, con o sin proteinuria, después de las 20 semanas de gestación. Por favor, tener muy en claro la definición de preeclampsia para poder categorizar a mis pacientes. La preeclampsia se asocia con trombocitopenia moderada en aproximadamente el 15% y una trombocitopenia grave en menos del 5%. Existe también o puede presentarse anomalías en la función hepática, dolor a nivel de epigastrio, ¿sí? Y generalmente esta sintomatología puede estar relacionada con un pronóstico mucho peor. Con respecto al HELP, en este síndrome puede no requerir la presencia de hipertensión o proteinuria, ¿sí? No necesariamente es un requisito sine qua non. Incluye trombocitopenia y evidencia de anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Es decir, hay una hemólisis, hay un incremento en las enzimas hepáticas, y la trombocitopenia generalmente moderada a severa. Se hacen evidentes en la última parte del trimestre del embarazo y progresan incluso hasta el parto. Algunos pacientes pueden incluso presentar síntomas en la segunda mitad del segundo trimestre, es decir, ya son complicaciones que podrían presentarse en trimestres avanzados del embarazo. Con respecto a la CID o coagulación intravascular diseminada, es un proceso ya más complejo, más sistémico, en el cual la coagulación y la fibrinólisis se activan dentro de la vasculatura. Esto provoca un agotamiento de los factores de coagulación, existe caída de los factores de coagulación, por eso es que parte del tratamiento es el transfundir críos precipitados que aportarán con factores de coagulación.
plaquetas se van al suelo prácticamente con hemorragias graves y un mayor riesgo de trombocitosis también, es decir, puede presentarse con ambos aspectos, o bien con fenómenos trombóticos o bien con fenómenos hemorrágicos. Las causas de CID en el embarazo incluyen un desprendimiento placentario, un feto muerto retenido, embolia de líquido amniótico, aborto séptico, pueden ser causas de CID. Aquí, o cómo reconocer la posibilidad de un CID, el TP y el TTP se prolongan, el fibrinógeno, ¿sí?, baja y el dímero D se encuentra elevado. Entonces, solicitar ante la duda, vamos a solicitar tiempos de coagulación que estarán prolongados, fibrinógeno que va a estar bajo y el dímero D elevado. Bien, otras formas otras patologías en la cual puede hacerse evidente una trombocitopenia, podemos hablar de aquellas alteraciones o patologías que afectan directamente la parte del hígado. Por ejemplo, en el hígado graso agudo del embarazo es una patología no muy común, pero que si no la reconocemos a tiempo realmente puede convertirse o puede ser fulminante, porque el paciente termina en una insuficiencia hepática grave. Es una forma de lesión hepática, generalmente ocurre en el tercer trimestre. Esto suele aparecer en etapas tardías ya del embarazo. Principales hallazgos se relacionan con infiltración grasa del hígado, y esto va a generar náusea, vómito, dolor abdominal, trombocitopenia. La función hepática está severamente dañado, los tiempos de coagulación se prolongan, ¿sí?, y el fibrinógeno suele estar bajo. Con respecto a la microangiopatía trombótica, puede existir una forma primaria y una forma mediada, ya sea por complemento o mediado por toxinas como la toxina Shiga, que puede provocar un síndrome urémico hemolítico. Generalmente incluye una serie de afectaciones en las que se forman microtrombos de plaquetas en vasos sanguíneos pequeños, y esto prácticamente resta aporte de irrigación al órgano, con el concomitante daño en dicho órgano como tal. Es decir, aparecen microtrombos, ¿sí?, plaquetarios en vasos sanguíneos. Esto, como les decía, puede ser primario, es decir, mediado de una u otra forma por mecanismos de tipo genético, y segundo, mediado por complemento o toxina Shiga. Las únicas características clínicas definitorias de estos síndromes microangiopáticos suelen ser la anemia hemolítica microangiopática, que se infiere a partir de la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, y la trombocitopenia. La lesión renal aguda grave es una anomalía de presentación más importante. Generalmente en estos eventos microangiopáticos que cursan con un síndrome hemolítico urémico, generalmente aquí el daño renal o cursan con insuficiencia renal. Sí, entonces mucho ojo en aquellos pacientes que comienzan a ver un deterioro en los niveles de creatinina, con plaquetas bajas, con anemia hemolítica, ¿sí? Entonces eso ya conduce a pensar a que puede existir algún tipo de evento microangiopático. Deterioro del nivel de conciencia también lo pueden hacer. Muchas mujeres con esta trombocitopenia microangiopática durante el embarazo dan a luz bebés a término. Sin embargo, obviamente la comorbilidad neonatal, fetal, también aumenta, justamente por el hecho de que estos microtrombos pueden estar presentes a nivel placentario también, y a nivel placentario pues obviamente generaría un mayor riesgo de muerte fetal.
La púrpura trombocitopénica trombótica se asocia con una actividad severamente reducida de este componente que es el ADAMTS S13, que es una proteasa que cinde multímeros muy grandes del factor von Willebrand en las células endoteliales. Recordemos que el factor de von Willebrand es un factor necesario sobre todo para el funcionamiento, para la agregación plaquetaria, y al estar alterado la enzima que de una u otra forma ayuda a la elaboración de este factor, pues entonces tendríamos serios problemas en cuanto a la funcionalidad plaquetaria. Puede reducirse o puede deducirse por un autoanticuerpo neutralizante o una mutación heredada en el gen que les mencioné. Puede ocurrir durante cualquier trimestre del embarazo e incluso posparto. Son formas de trombocitopenia afortunadamente bastante poco frecuentes, ¿sí? Pero debemos tenerlas en cuenta. El diagnóstico se basa en una evaluación clínica completa combinada con el hallazgo de actividad de este gen en menos del 10%. Aquí el tratamiento generalmente es una terapia de intercambio de plasma, una plasmaféresis urgente que elimina prácticamente el autoanticuerpo para esta proteína que codifica justamente a esta proteasa, y suministrar este componente ya de una manera en la cual no se encuentre dañado o alterado. La transfusión de plaquetas debe reservarse para el tratamiento de un sangrado severo en un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Debido justamente a que podría aumentar también el riesgo de trombosis. En la trombocitopenia microangiopática mediada por el complemento, sí, es un trastorno en el que los pacientes tienen una mayor activación del complemento. Se olviden que el complemento participa mucho en lo que es, de hecho participa en lo que es el sistema inmunológico, actuando como opsoninas a nivel de ciertos antígenos para que nuestras células inflamatorias puedan reconocer al antígeno respectivo. Los pacientes con complemento alterado pueden desarrollar microtrombos en pequeños vasos a lo largo de la vasculatura. El riñón a menudo se ve afectado. El complemento puede estar disregulado debido a un anticuerpo neutralizante o a una mutación hereditaria, es decir, ya son patologías que tienen ya un fondo de tipo genético, ¿sí? Como les decía, son bastante raros. Su primera presentación de la enfermedad puede estar justamente durante el embarazo o el posparto. ¿Cuáles son las características diagnósticas? La anemia, la trombocitopenia y aumento de la creatinina. Estos tres elementos son muy importantes para pensar que se está llevando a cabo un evento microangiopático. Aquí existe ciertos fármacos, ciertas terapias anticomplemento como el eculizumab, ¿sí? Que es un biológico en el cual prácticamente anula la respuesta por este complemento y no se da y no existe la mediación para que se presente esta trombocitopenia. Con respecto al síndrome hemolítico urémico mediado por toxina Shiga, aquí los riñones son los que están afectados, ¿sí? Justamente por la presencia de microtrombos a nivel del parénquima renal. Los pacientes con este síndrome hemolítico suelen tener dolor abdominal intenso, diarrea, suele ser generalmente esta diarrea con características de ser una disentería, ¿sí? Obviamente producida por Shigella. Prácticamente tenemos un cuadro de una disentería, ¿no? Puede haber antecedentes de ingerir alimentos mal preparados o un brote reciente de este tipo de infecciones, pero casi todos los casos son esporádicos. Características diagnósticas: anemia hemolítica, trombocitopenia. Podemos tener aquí también una falla renal, como les mencionaba, y generalmente se evidencia
un proceso infeccioso gastrointestinal que está en curso. Apaguemos por favor los micrófonos. Gracias. Bien, en este algoritmo eh, pretendo presentarles o indicarles cómo debería ser la valoración o cómo debería ser el estudio de una mujer embarazada que cursa con una trombocitopenia menos de 100.000, ¿sí? A partir de la semana 20 de gestación. ¿Cómo tiene que ser el estudio? Y miren, si tenemos una mujer embarazada con más de 20 semanas de gestación, con contagio de plaquetas menos de 100.000. Si los rangos son entre 100 y 150.000, la probabilidad es que sea una trombocitopenia gestacional. Por eso tomamos en cuenta solo los de menos de 100.000. Hay que hacer una valoración clínica, hay que solicitar exámenes, una batería de exámenes de rutina, entre ellos pruebas de función hepática, debemos pedir fibrinógeno, tiempos de coagulación, para tratar de encasillar en aquellas formas de trombocitopenia que pueden poner en riesgo o amenaza la vida del paciente. Nos preguntamos cómo está la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente estados como la preeclampsia, como el HELP, van a cursar con hipertensión. Entonces es muy importante también valorar cómo está la presión arterial. Si la paciente está hipertenso, entonces necesitaremos hacer una evaluación de la función renal. Si la función renal está normal o levemente deteriorada, ¿sí? Probablemente se trate de una preeclampsia, de un HELP, ¿sí? Y aquí el plan obviamente será planificar rápidamente el parto, ¿sí? Pero si la función renal está severamente deteriorada, entonces yo debo sospechar ya en una trombocitopenia microangiopática. No se olviden que las formas de trombocitopenia microangiopáticas, a más de la trombocitopenia, de la anemia hemolítica microangiopática, cursan con daño renal severo. Entonces mucho ojo con esto, y aquí obviamente vamos a evaluar posibles causas u otras causas de enfermedad renal, iniciar diálisis si la paciente tiene criterios dialíticos emergentes, ¿sí? Y iniciar terapia anticomplemento de ser el caso. ¿Ok? Mientras que si el paciente la presión está normal o baja, debemos descartar la posibilidad de un sangrado obstétrico, ¿sí? Obviamente el paciente puede estar hipotenso. Si no hay hipotensión, entonces vamos a evaluar hallazgos de laboratorio y cuáles son los que están predominantemente presentes. Si hay un daño renal predominantemente, puede tratarse de una microangiopática. Si existe una trombocitopenia severa y una anemia hemolítica microangiopática, posiblemente se trate de una púrpura trombocitopénica trombótica. Si hay coagulopatía, ¿sí? Es decir, y alteraciones también de otros elementos de la coagulación, probablemente esa paciente está en sepsis o en CID. Y finalmente, pues otras formas de trombocitopenia, considerar siempre la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces miren, es importante este algoritmo para que ustedes hagan la evaluación o hagan el análisis de una paciente con trombocitopenia menor de 100.000 y con más de 20 semanas de gestación. Deben correr este algoritmo, por favor. Causas de trombocitopenia que no están desencadenadas por el embarazo, o sea, son ajenas al embarazo: la púrpura trombocitopénica inmune, una trombocitopenia hereditaria, infecciones, ¿sí?, virales o bacterianas, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, trombocitopenia inducida por drogas, una enfermedad de von Willebrand, VIH, deficiencia de vitamina B12 o folatos, hiperesplenismo. Es decir, estas son causas de trombocitopenia no desencadenadas por el embarazo.
Bien, con respecto a la púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? Generalmente es el mismo que aquel que se presenta en una mujer no embarazada. El objetivo, obviamente, de la terapia es reducir el riesgo de sangrado. Algunos pacientes con PTI que tienen recuentos plaquetarios persistentes menores de 30.000 pueden no requerir tratamiento durante el embarazo. Los pacientes o las pacientes con una PTI son más menos vulnerables a que exista un sangrado. Apaguemos el micrófono, por favor. Por favor, desactivemos por favor los micrófonos. Ok. Em, ¿Cómo es el manejo, cómo es el abordaje de esta púrpura trombocitopénica idiopática? El tratamiento aquí definitivamente son los corticoides, es la terapia inicial. Las dosis que se sugieren, ¿sí?, deben ser dosis altas de prednisona. Ok, gracias. Bien, aquí entonces les decía, en la PTI el tratamiento que vamos a usar son corticoides, prednisona, dosis de 1 miligramo por kilo día durante 2 semanas y después realizar un tapering, es decir, un destete progresivo de las dosis de corticoide y hasta tener la dosis mínima en la cual yo tengo un recuento plaquetario dentro de parámetros aceptables y sobre todo seguros. Cuando no quiero optar por prednisona, existe otro esquema en el cual yo puedo usar dosis altas de dexametasona a 40 miligramos por día durante 4 días y suficiente. Aquí no tengo ese riesgo de los efectos, de exponerle a mi paciente a efectos deleterios por el uso de corticoides de forma crónica. Aquí 40 miligramos al día durante 4 días y suficiente. En cambio, con prednisona debo usarlo por 2 semanas y después ir haciendo un destete progresivo. La elección de los glucocorticoides en el embarazo depende de si el objetivo es minimizar la exposición fetal. Cuando el parto no es inminente, es preferible la prednisona porque hay menos exposición fetal, por supuesto. Si el paciente es candidato a una terapia para mejorar, la dexametasona, en cambio, aquí puede servir para tratar también el parto prematuro y la PTI como tal. La respuesta a los diferentes tratamientos van a ser variables. Mientras que la administración intravenosa de inmunoglobulina puede tomar de 1 a 3 días para la respuesta inicial, en la dexametasona la evaluamos a los 2 a 14 días y de 4 a 28 días para una respuesta máxima, mientras que con prednisona la respuesta la espero a los 4 a 14 días para una respuesta inicial y de 7 a 28 días para una respuesta máxima.
En general evitamos la esplenectomía, que puede obviamente ser bastante eh, a ver, les decía, no sé si en esta diapositiva estaba el audio, estábamos bien con el audio. Les decía, los tiempos típicos para el efecto, para esperar el efecto a la terapia, oscilan con la inmunoglobulina intravenosa de 1 a 3 días, la dexametasona de 2 a 14 días y la prednisona de 4 a 14 días. La respuesta inicial. Y la respuesta máxima con dexametasona de 4 a 28 días y la prednisona de 7 a 28 días. Bien, existen también otro tipo de fármacos biológicos, otro tipo de alternativas en el tratamiento, también como les comentaba la esplenectomía, que obviamente implican mayor comorbilidad, un aumento en la morbimortalidad materna, ¿sí? Para que se reservará esto para casos ya bastante severos de trombocitopenia y cuando el sangrado como tal no ha respondido adecuadamente al uso de corticoides, a inmunoglobulina intravenosa o al rituximab. Es decir, la esplenectomía se convierte en una última opción en aquellos pacientes que no son respondedores a glucocorticoides, inmunoglobulina intravenosa o el rituximab. Con respecto a la anestesia neuroaxial y el contagio plaquetario, la anestesia epidural se considera segura si el recuento de plaquetas es superior a 50.000 a 80.000, siempre que el recuento de plaquetas sea estable y la función de las mismas sea normal y el paciente no esté tomando antiplaquetarios. Por favor, tomar en cuenta estas recomendaciones en el contagio plaquetario para llevar a cabo una anestesia epidural. Bien, si yo no cumplo con estos requisitos, sobre todo en el contagio plaquetario, ¿sí? Yo puedo transfundir plaquetas. Con respecto a la transfusión de plaquetas, ¿cuál es la dosis de plaquetas que se van a transfundir? Es un concentrado de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso. Es decir, si el paciente pesa 60 kilos, serán 6 concentrados. Si el paciente pesa 50, serán 5 concentrados. Es decir, un concentrado por cada 10 kilos de peso del paciente. O si no tenemos concentrados, también se puede utilizar una alícuota plaquetaria. Una alícuota plaquetaria no es sino un paquete, pero con mayor concentración de plaquetas. Imagínense que una alícuota equivale a 6 concentrados plaquetarios. No siempre están disponibles estas alícuotas plaquetarias, pero en todo caso tomar en cuenta esta situación y la transfusión de las mismas debe ser en bolo, ¿sí? No debe haber demora como lo existe con la transfusión de sangre, por ejemplo, que tiene que hacerlo en 3-4 horas. Aquí las plaquetas se transfunden en bolo. Estas plaquetas obviamente tendrán o comenzarán una actividad máxima dentro de las primeras 3 a 6 horas, ¿sí? Y posteriormente alcanzarán un máximo entre las 12 primeras horas y estarán funcionales en las primeras 72 horas. Pasada las 72 horas, prácticamente esas plaquetas se pierden. Existen algunas pruebas neonatales que pueden servir para predecir eventos como una trombocitopenia neonatal en un embarazo previo. No olvidar que cuando ya se ha presentado una trombocitopenia anterior, la probabilidad de que esta ocurra en embarazos siguientes es mucho más alta. Existen también anomalías congénitas asociadas a trombocitopenia, sobre todo la trisomía 21, 18 o 13, infecciones neonatales como citomegalovirus o rubiola que pueden también ser parte o ser causa de una trombocitopenia neonatal.
El riesgo general de trombocitopenia en bebés nacidos de madres con PTI se ha estimado que está en un rango del 10 al 15%. Tomar en cuenta este dato que es importante. En el posparto, como vimos, en el posparto normalmente ya comienza a haber una recuperación del contagio plaquetario. Se espera que la trombocitopenia se resuelva después del parto en mujeres con trombocitopenia gestacional, ¿sí? Síndrome de la preeclampsia, en el HELP y en el CID. ¿Okay? Aquí esperamos eso. En la preeclampsia, y en el HELP, la trombocitopenia materna puede ocurrir primero al momento del parto o después, pero en todas las mujeres debe haber al menos una recuperación inicial del recuento de plaquetas dentro de 1 a 3 días después del parto. En mujeres con CID a término, la recuperación de la trombocitopenia se relaciona con la corrección de la causa subyacente de la CID. No olvidar que el CID es una manifestación que puede ser de una sepsis, de un proceso hemorrágico, de un proceso trombótico. La trombocitopenia causada por una púrpura trombocitopénica trombótica o una forma microangiopática puede empeorar o ocurrir por primera vez durante el periodo posparto. ¿Cuál es la probabilidad de recurrencia en embarazos futuros? Dependerá obviamente de la causa. La trombocitopenia gestacional se repite en la mayoría de las mujeres, en el 63%, con embarazos posteriores. El riesgo de recurrencia fue de 14 veces mayor de trombocitopenia gestacional en una mujer que tuvo antecedentes comparado con la que no tuvo. La púrpura trombocitopénica trombótica de tipo autoinmune tiene un riesgo bajo, pero posible riesgo de recurrencia en un embarazo posterior, en contraste con aquella púrpura trombocitopénica trombótica de forma hereditaria, donde tiene una alta probabilidad de recurrencia durante embarazos subsiguientes. ¿Cuál era la última que le puso? No, pero yo ya le subí algunas. Sí, sí. Ajá. Listo. Ok. Bien, si existe alguna pregunta con respecto al tema de trombocitopenia y embarazo, por favor háganlo en este momento. Bien, entonces como mensaje final es necesario considerar que no toda trombocitopenia puede estar asociado a consecuencias que pongan en amenaza la vida de la paciente. Debemos tratar de categorizar el tipo de trombocitopenia, y una de las formas es justamente evaluando la severidad de la trombocitopenia, el tiempo de gestación, que es importante, y los antecedentes del paciente. Como les decía, cuando tenemos valores de entre 100.000 y 150.000, lo más probable es que ustedes estén frente a una trombocitopenia gestacional, pero la cual obviamente sabemos es totalmente benigna y no amerita tratamiento. Tomar en cuenta también que existe la posibilidad de una pseudo trombocitopenia. Sobre todo esto ocurre cuando existen agregados plaquetarios y claro, en el laboratorio estos equipos automatizados que no leen adecuadamente, pueden presentarse agregados plaquetarios, y donde están cientos o miles de plaquetas, tomarlas como un solo agregado, y esto puede generar justamente una pseudo trombocitopenia. Para evitar esto, generalmente
es importante cambiar el anticoagulante en el cual se obtiene la muestra, que generalmente suele ser EDTA, pero para evitar esto se puede utilizar citrato de sodio como anticoagulante para evitar justamente este problema de los agregados plaquetarios. De ahí que resulta importante solicitar un contaje manual de plaquetas para confirmar este valor. No olvidar también el riesgo de hemorragias dependiendo del contagio de las plaquetas. Les decía, entre 100 y 150.000 no hay riesgo. Entre 50.000 a 100.000 se pueden presentar hemorragias ante traumatismos mayores. De 20.000 a 50.000 se pueden presentar hemorragias ante traumatismos menores, y menos de 20.000 puede haber sangrados de forma espontánea, es decir, sin traumatismo el paciente ya puede sangrar, y con menos de 10.000 ya existe riesgo de un sangrado que amenace la vida del paciente, principalmente un evento cerebrovascular hemorrágico. Tomar en cuenta también que la transfusión de plaquetas o la decisión de transfundir plaquetas depende mucho de la presencia de un sangrado activo. Si yo tengo plaquetas entre 50.000 y 100.000 y tengo ya un sangrado activo, es indicación para transfundir. Si yo tengo menos de 50.000, ¿sí?, hasta más de 20.000 y ya tengo un sangrado, debo transfundir. Ahora, ¿cuándo hacer una transfusión profiláctica, por llamarlo así? Cuando ustedes tengan plaquetas menos de 20.000. Con menos de 20.000, así no tengan sangrado, ustedes deben transfundir plaquetas. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de un sangrado o de una hemorragia espontánea. Sí, en cambio, con valores de 20 a 50.000 o de 50.000 a 100.000 deben transfundir siempre y cuando exista evidencia de sangrado activo. La transfusión profiláctica en estos valores no está indicada. La transfusión profiláctica solamente se indica cuando es menos de 20.000. Bien, y tomar en cuenta también el tratamiento de una púrpura trombocitopénica inmune con corticoides, como les decía, prednisona 1 miligramo por kilo día durante unas 2 semanas, y debe ser un destete progresivo. O la otra opción, si no quieren exponerle al paciente a grandes dosis de corticoide y por un tiempo prolongado, utilicen grandes dosis de dexametasona por 4 días y es más que suficiente. Bien, entonces considero... Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Una preguntita. Claro. En los pacientes no esplectromizados, ¿qué tal va el anti-RHD intravenosa? ¿Tiene alguna efectividad en relación con los corticoides que se utilizan en ella o no? Ya, realmente la administración de este tipo o esta intervención está reservada prácticamente para etapas bastante, digamos, refractarias, donde, como les decía, el uso de los corticoides o incluso los biológicos no han funcionado. Ustedes lo primero que deben agotar es el uso de los corticoides. Generalmente la tasa de mujeres que responden o de pacientes que responden al corticoide supera el 70-80%, afortunadamente, ¿sí? Y si no, pues ir con medicamentos biológicos, y como última opción, bueno, también la inmunoglobulina G, y como al final la posibilidad de una esplenectomía. Gracias. Ok. No sé si existe alguna otra pregunta al respecto de la trombocitopenia y el embarazo. Bien, yo les agradezco por su atención. Buenas noches. Bueno, hemos finalizado la transmisión del día de hoy. La clase será subida mañana, como es costumbre, y con las diapositivas del doc. Entonces nos estaríamos viendo el próximo día jueves. Exacto.
Entonces les agradezco bastante por haber asistido aquí a la charla y nos estaríamos viendo el jueves. Les agradezco bastante, estimados profesionales. Gracias a usted, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana, una bonita noche.